Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es José Antonio Ortiz, profesor investigador doctor de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y antes de nada quiero agradecerte el haber accedido a esta grabación para conocer un poquito más del proyecto que hemos llevado a cabo. Paso a compartir una pequeña presentación sobre el mismo y antes de nada quiero hablarte del equipo de profesores que hemos participado en él. Esto es una experiencia que incluye a dos universidades, a la UNCAM, Universidad Católica San Antonio de Murcia, y a la Universidad, comillas, Pontificia de Madrid. En este caso, mi nombre es el de profesor doctor José Antonio Ortiz Martínez y el resto del equipo de la UCAM es el profesor doctor Juan José González Ortiz y de la Universidad de Comillas el profesor Jorge Burgueño López. Este proyecto que hemos llevado a cabo tiene como título Aprendizaje dialógico en tiempo de COVID, una experiencia intrauniversitaria en el grado de Educación Infantil y Primaria de la UCAM y de Pontificia de Comillas. El índice de la presentación que vamos a llevar a cabo para aclarar todos los puntos y dar a conocer un poquito más de este trabajo es una pequeña introducción. Tras ello hablaremos de la justificación del proyecto, los objetivos del mismo, la metodología puesta en marcha y las conclusiones. Pues vamos con ello, si les parece. Un poquito de introducción. Pues bueno, yo creo que no hace falta indicar mucho ni profundizar pues el tiempo que hemos vivido, fruto del virus, de la pandemia COVID-19 y los retos que ha presentado todo ello en el ámbito educativo, pues también en todas las etapas y también especialmente en la etapa universitaria, con numerosos cambios. Pues algunos de ellos que hemos puesto en relieve, pues la necesidad de crear espacios educativos virtuales, donde realmente los alumnos pudieran trabajar, sentirse libres, ser protagonistas y adaptables, ¿no?, a diferentes contextos, contenidos, competencias, asignaturas, talentos, formas de ser y de estar de los alumnos. También otro gran reto que COVID-19 ha puesto en liza en toda la educación universitaria era pues garantizar herramientas y metodologías sincrónicas para ser utilizadas por un gran número de estudiantes, tanto dentro, si estaban en el aula, como cuando han estado en casa. Muchas de las universidades, incluimos las dos en las que se ha centrado este proyecto, por un lado la UCAM tenía un sistema híbrido en el que asistían una vez por semana al aula, pero el resto de semana eran clases online, y en la Universidad de Comillas había una presencialidad mayoritaria del tiempo, aunque también tenían trabajos en casa. En tercer lugar, por crear y modificar los sistemas existentes de evaluación. Hay una gran crítica, podemos entender, a la universidad, puesto que parece que está muy alejada del contexto real en el que un maestro se va a centrar, alejado de la práctica. Y en este caso, los sistemas de evaluación parece que no fomentan el aprender a aprender. Era uno de los retos que también con el virus se ha visto afectado y que ya llevábamos un tiempo reflexionando sobre ello y este proyecto pues ha ahondado en esta cuestión, como ahora veremos. También el de promover metodologías que cambien roles, ¿no?, tradicionales, pues no tanto ese protagonismo del profesor, que es la fuente de conocimiento, sino el de hacer un partícipe al alumno siendo actor y no espectador del proceso de aprendizaje, un pequeño investigador, un colaborador junto a los compañeros que recoge información, aclaran, reflexionan sobre ella, la exponen, etcétera. Y este era en este contexto, a modo de introducción, en el que nació este proyecto. Cabe destacar, la pena destacar que esta investigación, este proyecto está financiado en convocatoria interna por la Universidad Católica de Murcia. Pues bien, una vez dicho esto, hablamos un poco más de la justificación que nos ha empujado, que nos ha animado a realizar esta planificación y estas actividades. Pues tratar de dar respuesta en los grados de infantil y primaria a la situación generada por el COVID, tanto en cuanto veíamos que la motivación del alumnado se podía ver bastante afectada, su implicación, su compromiso, la realidad era muy compleja para todas las familias, ¿no?, con personas muy afectadas directamente o con la situación social generada. Teníamos alumnos pues bastante estresados, en una situación difícil, también aburridos, ¿no?, de estar conectados de una forma en la que el profesor simplemente trasladaba los contenidos y no les daba pie a realizar prácticas o actividades donde pudieran ser mucho más protagonistas. En esta línea también hay algo un poquito de los últimos años que detectamos, que había mucha distancia, como comentaba en la introducción, entre lo que se hace en la universidad y la práctica educativa. Por lo tanto, nos pusimos un poco
como reto el entrar en contacto con docentes con dilatada experiencia que puedan dar una versión personalizada y panorámica de las circunstancias educativas actuales. Y de esta manera, pues, tender puentes entre la realidad educativa, la que se estaba dando durante el COVID, incluso antes, la opinión de profesores con dilatada experiencia y la universidad como tal, lo que se reflexiona allí, lo que se practica, teniendo puentes entre la realidad educativa y la universidad. Los objetivos, por tanto, de forma más concreta, el principal objetivo general era el de promover una mayor participación y compromiso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de los grados de educación, implementando la opinión crítica de los futuros maestros en relación con temas educativos trascendentales en su formación como docentes. Teníamos de forma específica la idea de vincular la docencia universitaria con la práctica profesional, como ya introducía, promoviendo la interacción, el debate entre esos futuros maestros, ahora estudiantes de magisterio, y los profesionales que actualmente ejercen en labores educativas. Como mencionaba, también era rico para nosotros el que pudiéramos hacerlo desde dos perspectivas diferentes, desde dos contextos, luego ahondaré más, puesto que eran dos universidades con alumnos diferentes, con experiencias diferentes que se han enriquecido mucho, ¿no? Sigo con los otros dos objetivos específicos y era el de fomentar la cooperatividad, el encuentro entre alumnos de diferentes universidades públicas, privadas, mediante la realización de un laboratorio social educativo. Como objetivo específico número 3, el de desarrollar competencias, utilizando herramientas que permiten, pues eso, el colaborar, el dialogar, aprendizaje dialógico, posibilitando una comunidad de aprendizaje 3.0. Se trata de un proyecto que se centra en comunidad de aprendizaje, donde los alumnos obtienen información, la ordenan, como ahora veremos en la metodología, debaten entre ellos, profundizan, además utilizan redes sociales para contactar con el profesorado y encontrar nuevas herramientas, recursos, artículos valiosos, lo formulan todo y lo ordenan en un pro común en el que van afinando y van releyendo toda la información y se da un proceso mediado entre iguales. Y utilizamos escenarios 3.0 donde realmente se permite un debate entre ellos, donde se permite compartir información, y tanto la red social como estas herramientas pues nos ha permitido el que el proceso de aprendizaje estuviera enriquecido y fuera metacognitivo, ¿no? Un autoconocimiento antes, durante y después del mismo. La metodología, perdonen que se ha bajado un poquito estos títulos, estaba centrada, como advertía, en una comunidad de aprendizaje 3.0. Al final era buscar una mayor motivación y participación de los alumnos para lograr las metas del proyecto y a la misma vez vivir un proceso rico en el que, bueno, cada uno pudiera buscar, aunque teníamos unas temáticas marcadas, aquello que más le apetecía, aquello que le parecía más interesante, aquello que podía crear o ser un experto y compartirlo con los iguales, con los alumnos, con los profesores, que nosotros hemos acompañado todo ello, estas sesiones de trabajo, como comentaré, y todavía en la elaboración de un laboratorio final, una jornada formativa final, después del contacto con los profesores a través de la red social, como ahora comentaré. Pero bueno, nos parecía importante el que realmente el aprendizaje naciera entre iguales a través del aprendizaje dialógico y no tanto en una didáctica unidireccional a través del profesorado. Hemos hecho uso de la red social Twitter, estuvimos haciendo diferentes sesiones de tarde-noche sobre las 8 de la noche, en el que los alumnos creaban un hashtag propio del proyecto y trabajaban diferentes temáticas, se crearon el perfil para ello, un perfil profesional, contactaron con otros profesionales, instituciones, con asociaciones, con escuelas, y ahondaban en estas temáticas compartiendo ellos o preguntando, generando debate, y así se creaba este puente entre la institución universitaria y el resto de profesionales. También estas herramientas de trabajo colaborativo como fue BB Collaborate o Meet o Drive, donde el alumnado creaba ese procomún, esos portfolios que ahora explicaremos con mayor profundización, y que tenía como meta el que pues, pudieran diseñar y ensayar procesos encaminados para compartir los objetivos comunes. Al final los alumnos, como ahondaremos luego en la metodología un poquito después, tenían que crear un portfolio individual y un portfolio grupal. El portfolio grupal hacíase de procomún, en el que estaba separado por
por carpetas creadas en Drive, donde recogían información sobre ciertas temáticas en relación a pues, recursos y herramientas valiosas, artículos teóricos prácticos recomendables, profesionales de ese ámbito, ese procomún que ordenaban y gestionaban ellos y en el que tenían diferentes sesiones de trabajo. Luego aterrizaban en un portfolio grupal en el que presentaban todo ello y en un portfolio individual donde reflexionaban sobre las prácticas que habían llevado a cabo, sobre el trabajo grupal, etc. Por último, como decía, y ahora andaremos un poquito más, bajaremos la lupa, aterrizaremos este avión, el trabajar entre universidades pues daba pie a poner en contacto y trabajar conjuntamente entre estudiantes de magisterio que no tienen por qué tener las mismas pasiones, talentos y necesidades. Al final era una metodología bastante flexible que permitía que cada alumno pudiera, dentro de ciertas temáticas, pues como pudiera ser la relación familia y escuela, aterrizar o ahondar en cuestiones más particulares o en artículos que más interesantes o ponerse en contacto con un tipo de profesional y menos con otro. No pasaba nada al final, ¿no? Es verdad que fomentábamos el que hubiera una mirada, una visión holística de estos temas transversales, pero sí que era lo suficientemente flexible para atender verdaderamente a esto de comunidad de aprendizaje y aprendizaje dialógico debatido durante todo el proceso. Pues bien, tres fueron las fases centrales en las que este proyecto se vertebró. La primera de ellas es la investigación colaborativa. La segunda fase hablábamos de síntesis. Y la tercera fase, por último, era la organización de la jornada. Vamos a profundizar más en cada una de las fases. La primera de las fases, merece la pena explicar que en este caso, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de Comillas, en Madrid, eran dos las asignaturas que estaban inmiscuidas en este proyecto, Sociedad, Familia y Escuela y Acción Tutorial. Un total de 60 alumnos en la UCAN y 40 en la Universidad de Comillas. En esta primera fase se trabajaba sobre tres temáticas diferentes: la relación familia-escuela, la acción tutorial y nuevas tecnologías y evaluación. Metodologías activas, evaluación y nuevas tecnologías. Estas tres temáticas se organizaban en esas sesiones de Twitter en las que después de crear ese perfil profesional que ya comentábamos y a través del hashtag EducalabEdu, los alumnos compartían información, preguntaban a instituciones, preguntaban a otros profesionales, daban pie a que profesionales de impacto y con experiencia pudieran enriquecer todo el proceso que estaban ellos llevando y reflexionaban, mejorar su opinión crítica. Entonces, en esta investigación colaborativa se usaba Twitter, las 6 sesiones a través del hashtag comentado. También se creaba ese procomún en el que se centraron 3 sesiones de trabajo colaborativo, donde los alumnos decidían qué tipo de carpetas iban a crear, pues de qué forma se iban a organizar, qué tipo de presentaciones, con qué documentos, si iban a ser presentaciones PowerPoint o índices en Excel o en Word. Bueno, dábamos bastante libertad porque al final ese procomún servía para recolectar toda la información, ordenarla y para la segunda fase hacer la síntesis. Pues bien, esas reuniones de trabajo colaborativo también sirvieron para hacer una primera puesta en contacto entre las dos instituciones. Los alumnos empezaron a conocerse. Merece la pena destacar que los grupos eran grupos interuniversidades, mezclados entre alumnos de una y otra universidad para enriquecer todo el proceso de aprendizaje. Y esta primera fase pues se cerraba ahí. Primero, reflexión sobre esas temáticas por redes sociales, buscando artículos, en contacto con instituciones y profesionales, también utilizando buscadores de artículos de impacto como Scopus, Google Académico, etcétera, etcétera. Esos grupos de colaboración donde se iba creando ese procomún a través de esos escenarios 3.0 y esa mezcla de alumnos interuniversidades y esas sesiones de trabajo en Twitter. Pasamos a la segunda fase. En esta segunda fase de síntesis que le pusimos, se definía mucho más el procomún. Tenían que afinar mucho, tenían que elegir qué artículos, tenían que seleccionar muy bien la información, tenían que aludir a las temáticas, a esa relación familia-escuela, acción tutorial, nuevas tecnologías, evaluación, etcétera, pero hacerlo desde 3 vertientes. Cada una de las temáticas eran vistas desde los artículos y documentos teóricos que podían ayudar a comprender qué era la relación familia-escuela y las claves más importantes.
herramientas y recursos en torno a la realización al trabajo familia y escuela, instituciones y profesionales que trabajan en esta índole. Estas tres claves se daban en las temáticas y ayudaban un poco a abrir el espectro de lo que se quería buscar, enriqueciendo mucho más ese procomún. Pues hubieron grupos de alumnos que lo ordenaron de una u otra forma, pero este trabajo fue muy rico, porque los profesores, aunque íbamos pasando a modo de guía y de acompañantes en las videoconferencias creadas y que ellos llevaban a cabo, en las que nos informaban, íbamos un poco cuidando el proceso, sí que es cierto que había mucha autoiniciativa, fomentando ese protagonismo que buscábamos. También es cierto que nosotros en algún momento dado tuvimos a bien el compartir alguna documentación que nos parecía interesante. Siempre nos metíamos en esas sesiones de Twitter para dar inicio y cerrar la sesión. Poníamos en colaboración a profesionales, amigos, compañeros de otras universidades, de otras instituciones, para que el debate se enriqueciera mucho más. Y bien, este procomún pues, se fue enriqueciendo y afinando bastante. Para terminar, como decía, en esos portfolios grupales e individuales donde los alumnos tenían que hacer síntesis de una cosa y otra, presentarla, compartirla también por Twitter y se creaban esos documentos de evaluación. La evaluación al final, a través de rúbricas y de esos productos creados por el portfolio, daban oportunidad de ver cómo habían trabajado en las sesiones de trabajo colaborativo, después de reconocer cómo habían creado ese procomún, cómo lo habían afinado, cuánto habían colaborado en las sesiones en Twitter, les pasamos un cuestionario sobre opinión de sus propias prácticas, sobre si las herramientas habían sido adecuadas o no, y todo ello formaba un poco la evaluación. Estas reuniones de trabajo colaborativo siguieron para la síntesis, tres sesiones de trabajo en Meet para ese portfolio de trabajo grupal e individual, y durante todo el proceso y habiendo realizado estas sesiones de Twitter, se pensó que una vez los alumnos se habían puesto en contacto con personas con experiencia y con impacto, sería interesante organizar una jornada donde ellos fueran los que se pusieran a ello para contactar con los profesionales, gestionar el día, crear los enlaces y al final una práctica pues muy cercana a un webinar o a una jornada formativa o un laboratorio social en la que ellos realmente se lo guisaban, ¿de acuerdo? Lo guisaban y lo comían. Contactaron con profesionales, organizaron el evento, dieron difusión al evento, también hicieron reuniones de trabajo colaborativo en torno a esta tercera fase, pues se pusieron en marcha eligiendo las herramientas necesarias y más interesantes. También ellos participaban en esta jornada, puesto que presentaban todo lo trabajado por grupos. Y bueno, en síntesis, este es las fases de la metodología que creemos que aclara bastante cuál ha sido el proceso llevado a cabo y cuál ha sido el enriquecimiento, ¿no? El enriquecimiento y el haber profundizado, pudiendo estar ellos muy activos, fomentando su opinión crítica, recogiendo herramientas, recursos, artículos que son valiosos para estas temáticas y que cumplían fielmente con los contenidos, el desarrollo de competencias y destrezas de las dos asignaturas en las que estaban inmiscuidos este proyecto, que era Sociedad, Familia y Escuela y Acción Tutorial. Pues bien, las conclusiones, después de ver algunas imágenes que tenemos por aquí, tanto de las sesiones de Twitter, del trabajo en clase, de trabajos en grupo, de este laboratorio, de jornada que se llevó a cabo, no, pues bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos porque la implicación de los alumnos ha sido muy alta, el número de tweets que han hecho, el número de seguidores que han conseguido, las personas que han seguido, la calidad y el número de recursos y herramientas, de artículos, de profesionales en los que se han creado lazos. Muchos de ellos incluso han tenido a bien apadrinar a alumnos en otras sesiones de trabajo que se crea en esa comunidad virtual que es Twitter. Pues ciertamente el alumno que participó nos ha informado, a través de esta herramienta lo podemos decir, de este cuestionario que le hemos pasado, le pareció un proceso muy enriquecedor por la interacción entre universidades, por el diálogo generado, por las situaciones de encuentro, por el desarrollo y profundización de esta opinión crítica, la reflexión sobre las temáticas, esta conexión con diferentes temáticas en las clases teóricas previas, inmiscuidas en este trabajo del día a día en colaboración, pues nos ha hecho ver que hay una forma diferente de llevar a cabo una clase en la universidad. El reto de hacerlo desde esta situación de COVID era grande, pero ciertamente esta metodología ha permitido que los alumnos pudieran conectar de forma muy flexible, que pudieran atender a sus pasiones, que
pudieran gestionar los tiempos en los que trabajaban de una manera pues bastante abierta. También ha posibilitado el poner en contacto a la universidad con esa realidad educativa, desarrollando competencias concretas que luego van a necesitar para comunicar a los alumnos, para enriquecer el proceso de enseñanza de sus futuras clases. Por todo ello, pensamos que este proyecto ha sido muy idóneo y los resultados así lo avalan. Y en principio, nada más, queríamos agradecer a todos vosotros que habéis conectado y que habéis decidido ver esta grabación. Nuevamente también dar las gracias al profesor doctor Juan José González Ortiz y al profesor Jorge Burgueño López por haberse lanzado a este proyecto que teníamos en mente en una situación bastante compleja y difícil, ya que era un reto para todos y para todas realmente. Y nada más, recibid un cordial saludo, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias.